Bueno, muy buenas tardes. Para la sección de Artes Plásticas es un gusto recibirles en esta conferencia que hemos tenido la oportunidad de programar para el día de hoy con el señor Luis Gárcica Romay. El señor Luis Gárcica es artista, ingeniero, docente e investigador con estudios de maestría en obras estructurales por el Instituto Superior Politécnico José A. Echeverría de Cuba y graduado de la Academia Nacional San Alejandro en Cuba y diplomado por el Instituto Superior de Arte en Cuba. Ha recibido becas y reconocimientos como las Residencias Artísticas para Creadores de Iberoamérica y Haití, el FONCA AICID, Premio del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba y del Centro de Arte Contemporáneo Wilfrido Lam y el Premio Curaduría de la AECID 2005. Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas como Daros Latinoamérica en Suiza, Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, Art Now International Foundation, Caris Foundation, Estados Unidos, Francia, Mediateca Caixa Forum de Barcelona, España y Habana Cultura de Habana Club. En estos momentos el señor Luis Gárcica se encuentra realizando una estancia artística por medio del Instituto de Investigaciones en Arte y el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo acá en Costa Rica, y pues es un gusto poder recibirlo hoy acá en la sede de Occidente en la sección de Artes Plásticas. Sin más preámbulo, los dejo con el señor Luis Gárcica. Bienvenido. Muchas gracias, Julio. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Voy a compartir de alguna manera las obsesiones de los últimos 3 años de trabajo. Es decir, yo como artista produzco en una dirección en el cual está esto, digamos, este sería como el marco de referencias a partir de la cual yo he producido mis obras, ¿no? Es decir, no voy a estar hablando, no es una charla sobre mi obra, es básicamente las fuentes que he visitado y de alguna manera la forma en la que lo organizo y una hipótesis de trabajo que tiene que ver justamente con la idea de actualizar la noción de mapear. Una idea que viene justamente de repensarnos que si la imagen ha estado atravesando, al menos metodológicamente, diferentes etapas, cada autor, algunos autores se aventuran de diferente manera. En el caso de José Luis Brea lo hace pensando justamente en 3 eras de la imagen, ¿verdad? Una imagen matérica, una imagen film y una imagen electrónica. Pues, ¿qué pasaría si nos estábamos planteando esta idea de mapear acorde a esto? ¿Qué cambios o qué transformaciones podíamos hacer a estas ideas de Brea, por ejemplo, ¿no? Lo mismo puedo decir que desde el punto de vista metodológico me inspiro un poco en lo que le ha pasado también ya a la fotografía en particular, cuando la fotografía entra, según el propio Brea, de un primer obturador a un segundo obturador con el uso de la computadora. Yo me aventuré en un artículo que escribí justamente sobre la existencia de un tercer obturador y que ese obturador está funcionando. Brea dejó la investigación hasta ese segundo obturador con la computadora, con la manipulación de las imágenes digitalmente. Pero a mí me interesa cómo pensarlo de qué pasa cuando justamente esos segundos obturadores operando sobre la imagen fotográfica están interconectados pervasiva y ubicuamente, ¿no? Entonces eso lo traté de resumir en un artículo sobre fotografía y entonces era como lo último que había hecho, y como venía justamente a trabajar con la idea de videomapping y unas obras para el Museo de Arte y Diseño de Costa Rica ahora, dije, pues vamos a aventurarnos, vamos a correr el riesgo de pensar pues nuevas prácticas artísticas bajo el amparo o la tutela de justamente pensarnos la idea del mapeo o del mapear en el sentido más amplio, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿No? ¿Qué pasaría si nos aventuramos a pensar de esa manera? ¿Podemos sostenerlo? ¿No podemos sostenerlo? ¿Cuáles son las partes más enclenques de ese pensamiento? Entonces lo que voy a hacer justamente aquí es compartir con ustedes esas ideas
alrededor de concebir el video mapping, los medios locativos y la visualización de datos como nuevas formas de mapeo en el arte contemporáneo, ¿no? Es decir, de alguna manera el riesgo que yo quiero correr aquí tiene que ver con ese riesgo de ir un poco más allá, como pasó con mis hipótesis alrededor del trabajo de la fotografía. Yo le voy a poner una pieza que a mí me sirvió de inspiración para pensar en lo fotográfico, para con esta inercia irnos al mapa. ¿Ya? Entonces esto es una obra de Elling del 2012 y era como que a mí me había dejado pensando para trabajar la parte de la fotografía, justamente porque se hallaba en ese punto anterior al selfie, ¿no? Entonces se encontraba como en el retrato más tradicional dentro de la imagen fotográfica y el selfie ya cuando, entre comillas, se democratiza el medio. Entonces a partir de ahí desarrollo una serie de hipótesis y yo quería un poco que con esa inercia de entender la fotografía y pasarme a entender el mapa. Es decir, este es como que el punto de partida. Entonces voy a compartir con ustedes, voy a hacer algunas paraditas, algunas diapos que vamos a ver. Hay más de 100 y tantas imágenes que vamos a estar compartiendo. Y entonces, como esto está bastante estructurado y a veces me pongo a salirme, voy a ir leyendo, vamos a hacer algunas paradas y pues comentamos al final, ¿no? Mapear, crear un mapa, puede asociarse a la manera en la que se representa gráficamente un conocimiento que en sus orígenes estaba relacionado con una experiencia espacial, generalmente geométrica. Pero estos conocimientos pueden ser no solo geométricos, como pueden expresar los términos mapa conceptual o mapa mental. En este caso, incluso es un catálogo que se hizo sobre el cubismo y el arte abstracto en los años 30 por Alfredo Barr, en el cual evidentemente lo que se trata de mostrar es como el conocimiento desplegado a partir de esta idea de mapas conceptuales. Es decir, que hoy en día puede mapearse o consultar un mapa de diferentes tipos de conocimientos o incluso de datos antes de que estos se vuelvan conocimientos. Este último dilema es más complejo, ya que responder a la pregunta ¿puede el mapa preceder al conocimiento que lo construye? Requiere de un esfuerzo adicional, pero este nos servirá para señalar que como mismo se construye un mapa geométricamente hablando, puede apuntarse que el conocimiento que él sintetiza, que el conocimiento que él construye, requiere de un procedimiento de levantamiento como el que la propia topografía emplea, es decir, un conjunto de mediciones o comparaciones con un canon. Mapear el espacio se llena de hecho, pensarse en la forma en la que un espacio se mapea es ya, digamos, requiere un determinado esfuercillo porque no es sencillamente el mapeo entendido como se lleva a cabo en la topografía. Mapear el espacio se llena de posibilidades si contemplamos que las reflexiones sobre este van de las consideraciones de Kant, quien lo considera una forma a priori, es decir, una especie de idea innata que el hombre posee, a las de Henry Poincaré, para quien el espacio son datos de la experiencia humana. Einstein lo considera relativo.
Newton absoluto y contenedor de la totalidad, mientras que Aristóteles lo vinculaba a un topos o a un lugar con un nombre específico. El enfoque aristotélico hace pensar que no hay un espacio en abstracto, sino espacios particulares y nombrados, ¿no? De alguna manera tiene que ver ese rescate de un poco de lo aristotélico en cuanto al espacio, nos hace volver a pensar en la manera en la que hoy por hoy usamos los mapas que nos acompañan en los dispositivos electrónicos, ¿no? Mapear es construir conocimiento, producir arte también lo es. Referir a los modos en los que el arte actual se relaciona con el mapear es dejar esbozado, ya no mapeado exhaustivamente, es presentar un levantamiento de un conjunto de saberes que llama a la investigación, ya sea esta en su manera más pura o imbricada en los procesos de creación artística, ¿no? Es decir, ahí está el mapear y con esa solape a formas de conocimiento, como estamos discutiendo que desde el arte produce, ¿no?, conocimiento. Desde el Renacimiento, el mapa y el mapeo han sido incorporados a la obra de arte como resultado y como procedimiento que valida morfológica y fisiológicamente a esta. Pues aquí hay otros mapas, casualmente como de la misma temporada, pero del mapa del metro de Nueva York, ¿no? Es decir, no solo, es decir, hay diferentes modos, ustedes conocen desde el diseño que hay diferentes maneras de representación de información y de datos. Veníamos hablando justamente con Julio de un autor como Tufte, ¿no? Edward Tufte, digamos, es como alguien que en un texto increíble que se llama The Beautiful Evidence, pues maniobra perfectamente en este sentido. Yo solo estoy, digamos, saltándome a Tufte, que se va por otro lado, para plantear, pues, jugar un poco con esta idea de mapa, sobre todo ahora que existen, por ejemplo, software para realizar mapas mentales, ¿no? Es decir, hay muchísimos software, unos más profesionales que otros, que te permiten, pues, disponer todo un saber, toda una experiencia previa de una manera visual, generalmente bidimensional. Aquí tenemos algunos textos en los cuales, pues, el mapa o los métodos de medición, la forma de mapear, ya no, es decir, no solo lo del tema del anamorfismo, sino cómo estos personajes están validando, digamos, su posición a partir de la presencia de mapas, a partir de elementos que tienen que ver justamente con la ubicación y con el dominio de un territorio, que sabemos que en ese periodo del Renacimiento es como fundamental, ¿verdad? Todos estos temas que tienen que ver justamente con las técnicas de representación de un determinado espacio, cómo controlarlo, dominarlo, pues en este caso la cuadrícula, pues otra técnica también de, digamos, de mapeo. En esto, digamos, de alguna manera yo me basé, yo no conocía que existía el MapMapper, el Arena Resolume, etcétera, etcétera, estos software, y me inventé un procedimiento que partía en cierta medida de conocimientos de las técnicas estas de representación, pero muy imbricados con la geometría descriptiva. En mi caso, por suerte o por desgracia, me tocó estudiar primero ingeniería estructural, entonces dábamos justamente geometría descriptiva y había que, no solo a través de fórmulas por un lado, sino a través de maniobras con formas de representación, determinar verdaderas magnitudes, etcétera, etcétera. Como quiera que sea, digamos, hay como un link entre estas ideas renacentistas y lo que aparece, ¿no? Es decir, yo creo que sigue siendo la misma obsesión de siempre lo del mapeo, lo único que ahora tenemos otras técnicas, otras tecnologías, otros métodos, por un lado, y que hay otra información o que hay otra experiencia a mapear, no solo geometría, ¿verdad? Dice, en los 2 primeros tercios del siglo XX, cuando varios artistas estuvieron interesados en usar el mapear de un modo más expresivo, en tanto más novedoso e inusual, dadaístas, situacionistas y artistas del land art son solo un ejemplo. Los situacionistas proponen las nociones de psicogeografía y de deriva como maneras de vivir la experiencia espacial de los recorridos, mezclando las características integrales de los lugares por donde se transita, más allá de un mapa o un urbanismo que atiende solo a volúmenes y distancias. Robert Smithson crea una resuelta tensión entre los lugares y los no lugares.
en lo que me gustaría pensar como una especie de recorrido conceptual entre el espacio absoluto, abstracto de Newton y el espacio concreto específico de Aristóteles. Las referencias a la ubicación de las obras en el espacio de estas segundas vanguardias artísticas puede considerarse concluyente cuando Thomas McEvilley, un artículo de 1984 titulado Sobre las maneras de dirigir las nubes, lo considera como uno de los elementos importantes. O cuando, por ejemplo, alguien que viene del mundo de la escultura, se están cuestionando, digamos, la afectación de la escultura a la luz de toda la teoría sobre la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, que es Robert Irving, se plantea que una de las soluciones fundamentales de la escultura es su relación con el lugar de emplazamiento, algo que ya lo tenemos como que muy claro, pero que en ese momento, digamos, hace que se genere un concepto como, digo como porque no es el único que establece Irving, el de site specific para la obra, ¿verdad? Es decir, el vínculo con el lugar es algo, con el espacio en donde se sitúa la obra es sumamente importante, cosa que vamos a ver después en medios locativos, que es algo que queda muy enfatizado, es decir, que no se pierde para nada los avances que el siglo XX hizo en este sentido, ¿verdad? Obras como esta excursión Dada del año 21, las obras de Debord, de Guy Debord, de entender la ciudad de otra manera, la ciudad desnudada o desnuda de 1957, obras como esta muy vinculada al dibujo. Vamos a ver que el mapear va a estar también como en préstamo siempre con las formas de representación, muy ligado a la línea inicialmente, y me acordé de esta obra de Richard Long en la que él dibuja, él hace un trazo justamente sobre un prado, trata de inscribir una línea sobre el territorio digamos, real en el cual está llevando la acción hasta que hace, digamos, este caminito que no va a ningún sitio, sino sencillamente es una línea en el espacio. O esta obra de Nancy Holt, que no solo trabaja piezas muy vinculadas explícitamente, morfológicamente con el mapa, sino que va a pensarse las formas de lo que se aprecia, lo que se ve, esa experiencia espacial entendida desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, cómo realmente con una obra puedes sencillamente crear una conexión, una vista, una ventana hacia el otro lado, ¿verdad? O obras mucho más recientes, ya del siglo XXI, como de este compatriota de ustedes, de Javier Calvo, en la que pues se imprime directamente el mapa a partir de una insolación, pues haciendo evidentemente vínculos a todo esto del blanquear, el blanco, digamos, lo traumático del pellejo más oscuro, etcétera, etcétera. Pero hasta aquí, digamos, están representando el mapa explícitamente, ¿verdad? O esta obra de Tonel del año 95, que es una obra muy conocida que está en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, en la cual pues Tonel representa el mundo entero a partir de pequeñas islitas de Cuba, ¿verdad? Es decir, usar el patrón iconográfico, la forma de representación, de la manera en la que se representa el mapa en el arte del siglo XX, llegó incluso en los años 90 con estas posibilidades de usted asumir ciertos patrones iconográficos, digamos, a un límite. Ahora tendríamos que pensárnoslos desde otro punto de vista, ¿no? Que es el que me toca aquí. Las nuevas formas de mapeo que aquí expondremos sigue esa especie de trivalencia al referir al espacio, al lugar y al territorio. Solo que el medio del que se vale el mapa se ha transformado de un modo muy similar a como la fotografía lo ha hecho. Ha pasado de una fase originaria y basal a una medial y de ahí a una fase postmedial, para finalmente en la actualidad encontrarse en una etapa más allá de su era postmedia. Es decir, esa es mi hipótesis de que el mapa ha transitado por esas modificaciones. Vamos a ver algunos de los ejemplillos que yo le traigo, también de Javier Calvo, que estuvo obsesionado con esta idea, una obra que se llamó Ser o Estar, en la cual él lo que hace es, sobre todo, se va a un sitio en México que es Oaxaca, que es donde le tocó hacer la residencia, y lo que hace es
digamos, llevar sobre el territorio del estado de Oaxaca, llevar de la ciudad de Oaxaca, y sus alrededores, pues la constelación que se ve, es decir, el mapa celeste, y entonces lo que hace es llevarlo a esa ciudad y sale a buscar los puntos en donde se encuentran pues esos astros, donde están los astros aterrizados en un terreno como el oaxaqueño, ¿no? Entonces, en cada sitio a donde le tocó el punto va y tira una foto con su celular y reporta en él pues su posicionamiento, ¿verdad? Hay lugares diversos, pues conoce toda la geografía y todas las prácticas socioeconómicas del lugar justamente a partir de esto. Recuerdo que esto fue que encontró a unas personas que se dedicaban a recolectar la arena del río para venderla, pero era un precio totalmente, todo lo anecdótico que hay atrás de una representación tan fría o ir a parar esos puntos, ¿no? Todo el lado afectivo. Después vamos a volver sobre estos niveles de espacio, lugar y territorio, ¿verdad? Entonces es un panorama totalmente terrestre de todas las constelaciones, ¿no? Esa obra él la hacía mientras yo estaba en esta residencia que mencionó Julio, pues él le tocó estar por ahí. De video mapping, pues de forma rápida y como una primera aproximación, ahora vamos a ir un poco más duro, pero de video mapping pues hay que hablar obligatoriamente, pues esto fue de la semana pasada, ¿no? Las representaciones de video mapping que se hace durante Semana Santa, pues en una iglesia perdida por ahí por Michoacán. ¿No? Otra más, pues otra más, es decir, que se lleva, el videomapping se lleva ahora vinculado pues a la Semana Santa. Es interesante. Esas son algunas piezas que yo realizo buscando justamente tratar de despegarme de esas prácticas habituales dentro de lo que es la cultura, ¿no? Si sigo creyendo eso que ya se dijo, que si la cultura es la regla, el arte debería ser la excepción. Entonces a mí me toca gozar un poco esa libertad, ¿no? De tratar de encontrar nuevas excepciones dentro de las prácticas del videomapping, ¿no? Todas refieren a procesos muy particulares, a notas muy particulares. Este es el Faro de La Habana. La obra se llama: a partir del 14 de enero del 2013, los ciudadanos cubanos podrán viajar al exterior sin permiso de salida. Así de largo es el título. O esta que se llama Esta hamaca tiene un hueco. O esta que se llama Fúgate, muérete, ríe, llora, forro, sobre 2 acontecimientos carcelarios en México, donde el sonido del videomapping mientras se va construyendo ese espacio, lo pueden encontrar, está en internet la obra. El sonido es lo que se comentaba en 2 diarios, uno muy de derechas y otro muy de izquierda, en México, sobre la fuga del Chapo Guzmán, el líder de uno de los grupos narcotraficantes importantes. Y por otro lado, pues una matanza enorme que había pasado en un penal durante una revuelta, un levantamiento que habían habido de varias decenas de muertos, ¿no? Esas son las dimensiones de mis videomapping, de eso yo. Esta es una pieza que hice en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Se llama un poco de Google, un poco de Clefa. Clefa es pegamento para oler. Paseo en 2 tramos a una realidad partida. Y es una situación muy particular que hay en Santa Cruz de la Sierra, que se supone que es la ciudad con mayor per cápita de un país como Bolivia, en el cual pues el parque nacional, el parque principal está lleno de cleferos, de personas que huelen con todo esto, ¿no? Si estos son solo imágenes estáticas, piensen que esto tiene que ver mucho con una idea que yo defiendo de guión instalado. Es decir, realmente lo que me interesa es la idea de cambio de escala y de la parte narrativa, potenciar los vínculos que puede tener el videomapping con el teatro postdramático que enuncia Lehman, o con todo el momento, digamos, previo al cine sonoro, lo que tuvo que ver en sus momentos con la escuela rusa de montaje, con Eisenstein
y toda una cosa que se llama montaje métrico, que ha quedado por ahí olvidado, cómo realmente producir desde el arte un tipo de videomapping que no sea estas camisetas o pullover que se le ponen a las fachadas de edificios importantes, ¿no? A mitad de la noche, dos limbos, alrededor una línea imaginaria, tres situaciones diferentes. Una, Snowden, no, el anterior, ¿cómo se llama? Snowden, no, este señor que está en la embajada de Ecuador en Londres. Ayúdenme. Assange, Julian Assange, bailando en la discoteca en Reykjavik, en Glaumbær. Se recrean todas las luces de la discoteca con el videomapping a nivel espacial. Después se pasa al discurso que da Assange una vez ya que está, digamos, en la embajada de Ecuador. Y después, pues ese link que hace, esta obra la hice hace 3 años, pero ya se estaba dando un movimiento de cubanos que se iban a Ecuador para subirse, pasar por toda Centroamérica y llegar a Estados Unidos, cosa que vivimos hace poquito aquí, el trombo que se creó, ¿no? Entonces, las obras, digamos, apuntan a momentos específicos, a situaciones específicas, nada que tenga que ver con el pasado, nada que tenga que ver con la publicidad, sino que va a comentar noticias específicas que hay. Pues esta es otra que hice. Esta es una obra sobre la ruralización de La Habana en particular, la conversión de una ciudad en algo mucho más campestre, ¿verdad? Derecho subterráneo sobre la subida del precio del transporte público en la Ciudad de México. Todas utilizan un solo proyector, digamos. Esta la hice en Mérida, Yucatán. Este es otro punto que es la visualización de datos. Aquí voy a traer algunas piezas de Rafael Lozano Hemer. En este caso es lo que visualizó a escala, digamos, en 3 dimensiones. Son esferas que representan la obra de grandes compositores, ¿verdad? Es decir, depende, pues, Schubert, Mozart, y lo que hizo fue representar las obras maestras de estos individuos y le dio, pues, un determinado diámetro a esas esferas. Y usted puede ver, digamos, el volumen, literalmente, de del opus de estos compositores, ¿verdad? Eso es otra obra de él. Vamos entonces a empezar a hablar un poquito más profundamente sobre los videomapping. ¿Está bien? Entonces, estamos aquí. Dice, el videomapping consiste en proyectar, hoy buscábamos en un taller que di con el grupo de Julio, tratar de encontrar definiciones sobre mapear. Esta es una que no aparece en la búsqueda que hicimos. El videomapping consiste en proyectar imágenes sobre superficies materiales tangibles para conseguir la acentuación de la tridimensionalidad de la superficie y de la movilidad de las imágenes. A menudo se ejecuta sobre superficies con una previa carga o valor simbólico, como edificios públicos y monumentos. Los resultados suelen ser monumentales, no solo por la herencia recibida de las fachadas o de volúmenes arquitectónicos sobre los que se llevan a cabo, sino por los recursos técnicos y logísticos que involucran, ¿verdad? Lo costoso que son. Se apoyan en el ilusionismo para garantizar una atención masiva en los espectadores. Los videomapping se hayan ubicado en los polos de la realidad aumentada y de la virtualidad aumentada, ya que amplían el entorno físico a través de uno virtual y extienden a la vez el entorno virtual en uno físico. Por esta razón, puede decirse que filian lo que Milgram y Ticino consideran realidades mixtas. Esta condición aumentada y mixta nos remite a 2 antecedentes importantes: el cine expandido, descrito en el voluminoso libro de John Bluth de 1970, Expanded Cinema, y a la escultura expandida, foco de atención del ensayo de Rosalind Krauss. Como referencia de obras inscritas en estos antecesores, mencionaremos a las piezas escultóricas
de Tony Osler o las de Tim Noble y Sue Wester, que ahora se las voy a poner, y a la obra de Anthony McCall. Anthony McCall se va a basar en una idea que es la de filmes de luz sólida. Él viene del cine y le interesa que el cine no esté pasando sobre la pantalla, sino en todo el espacio. Y genera un volumen en el espacio a partir de lo que él está proyectando. Esta obra influyó muchísimo en Gordon Matta Clark, cuando Gordon Matta Clark se pone a trabajar intersectando directamente grandes edificios en ciudades importantes, ¿no? Entonces es una obra que viene del cine, que está trabajando en el espacio, y evidentemente pues esta idea de proyectar es mucho más amplia. Esta es la de línea describiendo un plano, que lo que consigue realmente es algo así. El espectador se mete adentro de la proyección y juega, pues digamos, con el halo de luz. O las obras de Tim Noble y Sue Wester, en la cual a partir de determinados objetos o apilar determinada basurilla, determinados objetos ya puede ser así basura o no, pues construye estas sombras que se ven aquí, ¿no? O en el caso de Tony Osler, que es alguien que ya va a proyectar, digamos, estas cámaras de performer sobre muñecos que están tumbados y tirados, pero son bastante, digamos, inquietantes. Son obras de los años 90, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá atrás, que me gusta más esa pieza, dice. Entonces, otra cosa a considerar es que el video mapping pertenece a los llamados nuevos medios, desde el enfoque de Lev Manovich, exhibiendo las características que los distinguen. Es decir, para Manovich, los nuevos medios tienen variabilidad, modularidad, versionabilidad, representación numérica, automatización y transcodificación. Aunque se producen con antelación, desde antes, se puede considerar el año 2010 como la fecha en la que en Latinoamérica se da su expansión pública, debido sobre todo a la popularización a través de las celebraciones de los bicentenarios. Algunas de las piezas que les estoy enseñando aquí es lo que pasó en 2010 en diferentes lugares como Paraguay, Chile, Argentina, México, en este caso el caso de Pachuca, pues Venezuela, ¿verdad? Tienen toda esa... Ahora, durante estos espectáculos, que a mí me sirvió muchísimo ahora con esta información que a mí me llega, de que por Semana Santa también se están dando muchísimos, dije, bueno, vamos a ver qué se está haciendo. Increíblemente se repite la manera en la que se trabaja. Es independientemente de que el tema sea, digamos, nacional, temazo celebratorio, o Semana Santa, o publicidad, vamos a ver, digamos, los mismos recursos. Esto es un resumen de algunos de los recursos que utilizaron y que se siguen utilizando. Durante estos espectáculos se refuerzan algunas características de los mismos, como el horror al vacío. Respecto a estas características es que yo me posiciono para producir mi obra. Me interesa como usar otros recursos expresivos. Horror al vacío, la ocurrencia de momentos de abstracción, ciertas representaciones con tendencia didáctica al mostrar el efecto varias veces y cada vez más despacio, como si de un tutorial se tratara. Las figuras humanas que se visibilizan oscilan entre dos escalas, una que las gigantiza y otra que las reduce a enanos, siendo ella una especie, las figuras que aparecen, una especie de personaje coreografiado, donde juegan un papel compositivo sin evolución dramática. Es interesante que está, digamos, lejos de la idea del personaje entendido como normalmente lo entiende el teatro, lo entiende el cine. Ocurre una ruptura de la linealidad narrativa. Hay una búsqueda del shock y del asombro permanentemente. Se emplean recursos escénicos como luces seguidoras, voces en reverberación, telones que abren y cierran. En estos acontecimientos se da una espectacularidad integral de autor, le digo yo, que es parecida a la relación entre puesta en escena, autor y público, que ocurren en los conciertos de rock y en las actuaciones de los DJs y los VJs. En estas narraciones se recrean experiencias en el espacio físico, pero también en el espacio simbólico, a partir de la activación de un espacio de la memoria.
La producción espacial descrita en el punto anterior, como nos recuerda Henry Lefebvre, no se acota a lo físico, pues el espacio no debe considerarse un producto, sino un proceso, una producción en sí misma, que siempre está haciéndose y nunca queda fundada para siempre. El lugar se vuelve legible y reinterpretable, desmontable, reencuadrable. Es un video mapping de la forma en la que se hace sobre las pantallas, sobre las fachadas, remite a esto. No es solamente la apariencia del monumento lo que cambia, también se transforma su propuesta de memoria. Las imágenes fijas han servido como forma de recuerdo, trayendo de nuevo aquello ya pasado, pero tal y como reflexiona Brea sobre la imagen en movimiento, primeramente ensayada en el cine, las secuencias de imágenes que vemos en los videomapping dejan de oficiar como eficaces memorias de consignación, lejos de retener en lo inmóvil el acontecimiento que registran, ellas se hacen eficientes aliadas de su volatilidad. Por eso esto que ya veíamos nosotros, por ejemplo, pues, no sé, aquí estamos entre diseñadores y sería interesante pensarnos, por ejemplo, a nivel de información o forma en la que se presenta la información, cómo se ha cambiado de PowerPoint a Prezi, ¿verdad? Entonces, el cambio de PowerPoint a Prezi, de alguna manera, tiene que ver también con este cambio de lo que puede estar aconteciendo entre un monumento antes, hasta el siglo XIX, y un monumento como está siendo presentado bajo la óptica de un videomapping en la actualidad, ¿verdad? Es decir, ahí sería, digamos, hasta un temita de investigación gracioso y fértil también, ¿no? Los procesos de fantasmización y de desfantasmización de la imagen electrónica ya no permite al espectáculo heredar el mismo rol que antes exigíamos al monumento. Lo efímero de las imágenes se corresponde con unos nuevos lazos, mucho más ligeros, que atraviesen a los espectadores. El video mapping aparece como espectáculo en un panorama posidentitario, donde los procesos de creación de imagen en tiempo real, como el live coding, hoy hablábamos de eso con el grupo, o el video mapping, se presentan como técnicas de memoria o de recuerdo, para reducir un poco, digamos, esta grandilocuencia alrededor de la memoria en grande, a la vez que como espectáculos vertiginosos de ilusiones ópticas. En este sentido, el propio proceso de mapping parece estar marcando una nueva lógica de relación con el espacio físico, considerándolo como un elemento transcodificable en el que podemos extraer o añadir información cuantificada. El video mapping puede estar compartiendo igual suerte que el arte relacional. Es como otra de las, pues, algo que casi ocurre cronológicamente con el video mapping. Finales del siglo XX, comienzos de este, se da un pico en un tipo de producción muy particular de un señor que es Nicolas Bourriaud, director del Palais de Tokio en Francia, enuncia con un libro que se llama Estética Relacional, que ya estaban las ideas fundadas desde el año 98, pero que creo que hasta el 2003 no lo tenemos en castellano. Entonces, corre suerte parecida al arte relacional, el cual pretende restituir el tejido social, pero los dos poseen como debilidad el no lograr antagonismo ni crítica social. Los dos fenómenos, cada uno con una morfología diferente, pretenden a través de una convocatoria estar juntos, reunir gente, ¿verdad? Justamente muchas veces en espacios públicos, en una plaza, por ejemplo. Aparentar una participación activa más o menos masiva, similares a espectáculos musicales o a eventos deportivos, ocurriendo pues una reducción considerable de la intensidad democrática real a favor de un aumento cuantitativo de participantes, evidenciando el tránsito de una sociedad del espectáculo a una comunidad de figurantes. Gente que está en la película pero que no son protagonistas, pero que hace falta para que la foto quede bien, ¿no? La foto de lo democrático. Proponer desde el arte y a través de investigaciones alrededor de la cultura contemporánea estrategias para no descartar el videomapping como recurso expresivo, activándolo desde su condición transmedial y transdisciplinar, empleando recursos que proviniendo de las artes que lo conforman, como el teatro postdramático, el cine o la instalación,
es un campo de estudio y de producción que pueden resolver sus situaciones problemáticas en los sentidos antes mencionados. Yo, por supuesto, que todo lo que tiene que ver con diseño de interiores, todo lo que tiene que ver con el diseño de un stand para una feria, todo eso que ustedes tienen, digamos, bastante resuelto, que por lo menos viene por las lógicas de las disciplinas con las que se forman, digamos que pueden colaborar para que, digamos, el video mapping de alguna manera salga del bache en el que se cuenta en cuanto a los recursos que siempre son los mismos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de medios locativos. Los medios locativos son aquellos medios que combinan tecnologías y servicios basados en la localización. Este nombre lo da Karl Linis del Centro de Nuevos Medios de Riga en Letonia en el año 2003, con el objetivo de crear una diferencia entre el uso empresarial de los servicios basados en la localización del de las propuestas que provienen de las prácticas artísticas. Es decir, cuando hablamos de medios locativos ya automáticamente lleva impreso en su bautismo que viene, digamos, del mundo del arte. La tecnología fundamentada en la localización está formada por un conjunto de elementos que pueden ser parte de los recursos expresivos. Dispositivos digitales, sensores y redes inalámbricas digitales conforman las herramientas de las que se puede valer el artista para crear otras herramientas o para incidir directa o indirectamente en ellas. Su función fundamental de los medios locativos es el de permitir flujos biyectivos de información con el mundo físico. De estos derivan sus aplicaciones para localizar, mapear, acceder a servicios e información y a jugar. Vamos a ver de los ejemplos que yo les voy a traer cómo varios pasan por el juego como un elemento, digamos, performativo o performático. Los medios locativos tienen una doble funcionalidad como mass media y como post mass media. Es decir, son recursos de información y de comunicación. Tienen además una doble característica, son ubicuos y pervasivos. Esto de pervasivo tiene que ver con la capacidad, es un digamos, un anglicismo que tiene que ver con la idea de estar conectados o interrelacionados, ya no en cualquier sitio, sino que además armando pues una malla, me gusta más que pensármelo, como red, ¿no? No solo se encuentran en casi todos los sitios, sino que se interconectan entre sí y con los ámbitos socioeconómicos donde se sitúan, ¿verdad? Entonces estas son esa doble funcionalidad. Pueden considerarse 4 tipos diferentes de proyectos con medios locativos: las anotaciones urbanas electrónicas, el mapeado, los juegos para móviles basados en la geolocalización y las llamadas Smart Mob, es decir, las movilizaciones inteligentes, convocatorias, promoción y realización de manifestaciones políticas y estéticas. Eso es como en el año 2008 se hace un evento en Media Lab Prado en Madrid, en donde invitan a Andrés Lemos, y Andrés Lemos, digamos, es el que presenta ya sistematizado los conocimientos sobre medios locativos. Desde que se ha comenzado a disertar y reflexionar sobre los medios locativos, se han generado ejes de producción e investigación en torno a ellos que comprenden los siguientes tópicos: temporalidad, movilidad, comunidad, mapas y la trilogía espacio, lugar y territorio. Andrés Lemos en 2008 arroja una serie de consideraciones sobre los medios locativos, la interdependencia de los niveles de espacialidad, espacio, lugar y territorio, como algo móvil y en constante negociación y reformulación. Un concepto fundamental para él es el de territorio informático, como la intersección del territorio físico básico con el flujo de datos electrónicos que por ahí pasa. Plantea 2 caminos de investigación. Uno, que se dirige al uso del espacio a partir de la existencia de sensores, dispositivos y redes, y otro que va por la ruta etnográfica, el estudio de los comportamientos entre los sujetos en ese territorio informático. Es decir, si se ha descubierto una nueva zona periférica, ya no tiene nada que ver con la marginalidad, sino que tiene que ver con un nuevo tipo de territorio, pues ahí los etnógrafos, digamos, se van a tirar a pescar comportamientos, a tratar de sistematizar y de organizar toda esa información. Vamos a ver algunas piezas
de más, digamos, las canónicas, las que siempre se mencionan porque por ser pioneras. Esta es la primera, es del año 92, la empezó Masaki Fujihata, que después vamos a ver otras obras más recientes, en las que es, lo que hace es pues subir pues a un icono de Japón, como es el monte Fuji, y lo que hace es, a partir de un posicionamiento, en el año 92, con un GPS bastante grandecito, no de los que caben ahora en una mano, entonces él lo que hace es registrar su escalada al monte Fuji, desde diferentes puntos, ¿ya? Y lo que hace es distorsionar esa representación geográfica, esa representación espacial por, digamos, curva de esfuerzo. Entonces, es un poco decir que algo que ya sabemos, pero que no teníamos estos recursos para mostrarlo, que es que realmente pues una experiencia espacial pues no es lo mismo 2 metros hacia arriba que 2 metros hacia abajo, que 2 metros hacia la derecha, que 2 metros hacia la izquierda, que estar un día entero caminando 1 metro de un lado para el otro. No es el mismo metro en cada momento. Entonces, toda esa subjetivación, digamos, pasada en este caso por los métodos numéricos, ahí volvemos al otro lado, digamos, de lo cuantificable y de lo tangible, que hablamos como una forma de mapeo, los mapeos iniciales, pues estos modos de cuantificar ya no es solamente en el sentido geométrico como se hace en la cartografía, sino que se puede, pues entonces, cartografiar de otras maneras, hacer mapas de otros modos. Esto es Andrea de Castro en México, que en el año 1997 a lo que se dedica es básicamente pues hacer dibujos con un GPS, algo que ahora ya no nos resulta para nada, lo hacemos todos los días con nuestro GPS. Lo que pasa es que en el año 97, digamos, era pues una novedad. Por eso es importante, yo creo, que tanto en el diseño como en las artes visuales, pues pensar que algo sea una novedad técnica no garantiza para nada, digamos, pues su eficiencia en el campo de la comunicación o en el campo de la expresión. Esto se llama pues la coreografía del movimiento cotidiano, en el cual pues lo que se hace es registrar por dónde va una persona todos los días. Y lo que se hace es superponer esas rutas en abstracto, hechas además con hilo sobre cristal. Es una obra del año 2001 que parece que es el momento en el que, como referenciamos el 2010 para América Latina, para el mundo entero, digamos el 2001, aparecen los medios locativos como una forma de expresión. Entonces se superponen y lo que ves es una serie de dibujos abstractos que representan, digamos, la tendencia. Lo vamos a ver con visualización de datos. No sé, yo creo que pues aquí todo el tema estadístico, como ese elemento, digamos, de puente entre pues la experiencia, el dato, la información y la imagen, todos los sistemas de representación de datos. Recuerdo pues allá en la secundaria de los histogramas, polígonos de frecuencia, los gráficos estos de Pi, ¿no? Los pasteles, pues todo ese mundo, digamos, lo que se hace es complicarse, ¿no? Si se ha complicado o se ha aumentado los medios de visualización de información, entonces pues tenemos nuevos aparatos que pueden medir todo, y se pueden medirse todo, pues parece ser que todo puede representarse. Esta es IC, que es una aplicación que hace un colectivo, que no solo hacen estas obras, hacen varias, y en este caso lo que hace es una especie de aplicación que te permite llegar de un punto a otro, el que quiera llegar dentro de Nueva York, pero busca la distancia no mínima, el recorrido de mínima distancia no, sino el menos vigilado. Lo que busca es un mínimo en la cantidad de cámaras de seguridad dentro de la ciudad de Nueva York. Aquí se trata de hacer un mapa. La ciudad no existe, digamos, no hay un mapa de la ciudad, es Ámsterdam. Sí hay el mapa, pero el mapa, digamos, dice una mentira muy grande, ¿verdad? Que considera todos los recorridos, cuando realmente la ciudad se hace según la vas recorriendo. Entonces, lo que se da es varios teléfonos móviles con GPS. En el año 2002, el mapa se va a ir construyendo en la medida que lo van
caminando van como destupiendo realmente los canales que hay y las máximas frecuencias, digamos, de tránsito, lo que hace es aumentar el calibre de esa línea, ¿ya? Entonces queda representado Ámsterdam de esta manera. Esta es otra pieza de Fujihata en la cual pues conecta entrevistas a un lado y al otro de una frontera con videos, con los videos. Entonces tienes la geografía expresada a través de una línea espacial y vas y puedes pinchar sobre, repito, en el año 2002. Sabemos que todo esto ya está integrado, pero yo estoy haciendo, los pioneros siempre merecen un, ¿verdad? Merecen un podium ahí para ponerlo, ¿verdad? Este es Antonín Abad, que hace desde el año 2003 pues esta obra de megáfono, que es a una comunidad que ya existe, le da voz, y es que sitúen los discapacitados y gente con otras capacidades que se mueven básicamente en sillas de ruedas, que donde quieran que encontraran un obstáculo en la ciudad, reportaran y eso quedaba marcado. Entonces se va viendo, digamos, las zonas más o menos conflictivas a la misma vez que servían como puente para las administraciones de la ciudad saber a dónde deberían de moverse. Esta es una obra de Esther Pollack, en la cual sigue la ruta, tiene un robot que va con ella en un viaje, ella sigue la ruta de la leche que llega pues a Holanda proveniente de África, y ella lo que hace es seguir el recorrido de la producción de leche, y el robot en cada momento que usted lo pone en el piso es capaz, porque ha estado ubicado con el sistema satelital, es capaz de reproducir en forma de línea con un chorrito de leche el recorrido que se ha hecho. ¿Está bien? Esta es otra pieza de Usman Haque que lo que hace es visualizar además las interferencias de la interferencia electrónica que hay sobre las ciudades a partir de llamadas en móviles. Entonces hay toda una escala en dependencia de el nivel de interferencia que hay, pues se va a visualizar en esta especie de nube. Hay un video para verlo enorme, la pieza es monumentalísima también, muy colorida, muy atractiva visualmente, pero lo que está es midiendo en una ciudad muy particular pues los diferentes flujos de datos y cómo estos están interferidos, pero electrónicamente, ¿verdad? Un Pac Manhattan en el cual van a jugar en la ciudad de Manhattan en tiempo real, pues el juego del Pac-Man, moviéndose por determinadas manzanas en particular y no por otras, pues se reportan en tiempo real a partir de GP, a partir de 2006, a partir de SMS de gente que están pasando y solo pasando por estos lugares, se le da voz, digamos, sobre un determinado, sobre una fachada. Entonces los SMS contenidos alrededor del espacio del museo se van a ver en la pantalla, imágenes que suben también pues a estos individuos. Esto fue una pieza que pues hay una discusión si la pudo hacer, si no la pudo hacer. Por lo menos como especulación surgió la posibilidad de este Northern-Nácar, en el cual él lo que hace es, dice que manda un paquete utilizando DHL para hacer el retrato más grande que se ha hecho de alguien, que es un retrato, un autorretrato, en el cual pues el paquete va viajando por todos estos sitios y van conformando su imagen. O algunas que tienen, digamos, ya carácter más político, como este equipo de teatro del disturbio electrónico, en el cual lo que hacen es una aplicación para dársela a los inmigrantes para que encuentren el agua que previamente han escondido, ¿ya? Es decir, tienen una aplicación en la cual te dicen dónde hay agua en tu recorrido, ¿verdad? Es decir, pues tuvieron demandas, tuvieron una zona, pero que sí de alguna manera trata de pasarse a algo que no sea el campo de la representación, sino que tengan, digamos, alguna influencia en el campo, digamos, de lo político, ¿no? Pues esto es un peruano que hace Ciudad Nazca en el año 2010, en el cual es un vehículo que está ubicado
por GPS, y este vehículo representa una ciudad ideal en el propio desierto. Es decir, en este caso se trata de dibujar a través de un vehículo que está conectado vía satelital, pues un determinado dibujo que usted le pone y que él, digamos, a partir de pues Tomás Moro y todas estas ideas de ciudades utópicas existen, ¿no? Esto es un campo minado en tiempo real también, que hace en el 2010 Claudio Bueno en Brasil. Estás jugando en tiempo real con alguien, moviéndote en un parque, en una plaza, donde están, digamos, es un buscaminas en tiempo real. Vamos a ver la visualización de datos, en el cual evidentemente ustedes deben de tener muchísimos ejemplos para añadir, ¿verdad? Dice, lo que puede significar los datos recae en las posibilidades de información y en la posibilidad de crear alguna estructura organizativa o mapa, sea este mental o visual, que permita orientarnos. Los métodos estadísticos para tabular, clasificar, organizar y visualizar han sido establecidos a lo largo de la historia de las matemáticas y va muy marcadamente desde la geometría al cálculo diferencial e integral y el estudio y construcción de gráficos de funciones. Pero el arte, aún en sus debates entre iconoclasia e iconodulia durante el periodo bizantino o en el arte islámico, apuntando a si podemos o no representar visualmente la creación misma divina, la historia de ese arte ha sido básicamente, y me gusta leerlo así, visualización de datos anatómicos, geométricos, geográficos, etcétera, ¿no? No obstante, cabe distinguir que la visualización de datos dentro del arte es una cuestión numérica. Es decir, cuando hoy se habla de visualización de datos, es una cuestión numérica. Cabe distinguir que es una cuestión numérica, mientras que la historia del arte se cuenta en definitiva como esa sucesión de periodos, artistas y obras que han visualizado la realidad misma, evadiendo en la mayoría de los casos la cuestión numérica, ¿verdad? La historia del arte es una historia de la representación evadiendo la cuestión numérica. Incluso pensémoslo desde el punto de vista de la perspectiva, ¿verdad? Si sabemos que los que manejamos geometría descriptiva o los que han tenido que hacer algún algoritmo a la hora de representación de un espacio para usted convertir pues, un programa de modelación o una aplicación en la cual usted esté moviendo un objeto en una pantalla. Sabemos que hay un número implícito, es decir, la computadora no sabe trabajar si no hay números por el medio, ¿ya? Entonces, si vamos a hacer eso es representación. Eso es visualización de datos. Sin embargo, si pensamos en los grandes de la perspectiva del Prerrenacimiento, Cimahue, Giotto, Masayo, todos estos grandes fueron capaces de representar ese espacio evadiendo es decir, utilizaron las leyes las leyes de la óptica, pero evadiendo la parte numérica. Entonces, por eso es que entra hay una zona muy interesante de que es como la visualización de datos ha estado presente de alguna manera, pero en la historia del arte, digamos, se evade la parte numérica como tal. Mientras que esto nuevo, digamos, mete la computadora en la sopa y ya es imposible, si usted pues a menos que utilice los software que ya existen, que si usas Blender y usas cualquiera de estas, o el SketchUp de Google, lo que quieran, pero si te vas a meter a producir una representación, tú tienes que pasar por el lado numérico obligatoriamente. Se trata de que una vez que ya existe la cantidad de alguna dimensión o variable, a hacerse la pregunta cómo convertirla en imagen. La preponderancia de lo visual en la comprensión del ciberespacio es un elemento reiterativo, ¿verdad? La preponderancia de lo visual en la comprensión del ciberespacio. Me gusta compararlo con el intento de comprensión de los fenómenos ondulatorios, atómicos y de la mecánica cuántica a través de los modelos de la mecánica clásica, ¿verdad? Cuando para explicarnos qué era un electrón, nos aterrizaban hablando de que ese era el pudín de pasas, ¿no? ¿Cómo es un electrón? Entonces aparecían modelos mecánicos que parece ser que hay como una obligatoriedad de convertirlo, digamos, convertir la información o el dato
en un recurso con el cual nosotros tenemos un vínculo, ¿verdad? Sea con fuerzas mecánicas o en otro caso con la vista, que es, digamos, el sentido al menos al que más atención le hemos prestado, ¿verdad? Marcos Novak en Liquid Architecture in Cyberspace plantea: el ciberespacio es la visualización completamente espacializada de toda información en los sistemas globales del procesamiento de datos. Juan Martín Prada indica que puede que por el carácter siempre inconmensurable de ese mar de elementos particulares que es hoy la red, pensar en ella tenga mucho que ver con el sobrecogimiento que nos inunda al enfrentarnos a lo extremadamente vasto, a lo que por su inconmensurabilidad no podemos abarcar. De ahí que, por supuesto, esta iconodulia ciber, pues, esta idea de tratar de ver la imagen como antes pensábamos, en tratar, la discutida si podemos o no representar a Dios con esta tensión iconodulia, iconoclasia, pues ahora la pregunta es si podemos ver o no podemos ver todo el flujo de datos, ¿no? Sería como interesante pensarlo desde esa perspectiva, ¿verdad? Esto era algo que quería mencionar, pero al final la visualización de datos es algo que podemos incluso anclar en aparatos de esta naturaleza, ¿verdad? Es algo tan intangible como es el flujo del viento, pues con un aparato podemos distinguir cómo se ve, ¿verdad? O todo estamos rodeados de visualizaciones de datos, ¿no? Pero no en el campo del arte. Una factura de la Confederación Electrónica de Electricidad en México, pues te deja clarísimo toda una serie de cosas tan intangibles. Claro, es muy tangible cuando pensamos en dinero, ¿no? Es decir, cuando agarramos electricidad igual a dinero, la entendemos aunque no sabemos qué diablo es un ampere, ¿no? Entonces, esas zonas sensibles, los alcoholímetros, ¿qué hay con los alcoholímetros, no? ¿Esos son visualizadores de datos o no? Ahí están todos esos aparatos. Esto es una obra que yo hice, digamos, pre-ciber, que es, pues eso que está ahí es la representación del Poder Ejecutivo en Cuba. Es una obra que hice, ahora no me acuerdo, 2009. Entonces era contar la historia de qué había pasado durante del año 1959, del 59 al 2009, contar qué había pasado con todos los ministerios. Entonces es una representación, por ejemplo, aquí hay fusiones de ministerios y esto es lo que dura, digamos, quien los dirige, ¿verdad? Entonces estabas viendo composite y con hormigón, me cuadraba ese contraste de algo tan de quita y pon con algo tan, al menos de 50 o 60 años, que se supone que es la vida útil del hormigón, tratar de representarlo todo. Y entonces habían como dos líneas enormes y largas por aquí, que la gente siempre se preguntaba, oye, ¿quién serán, no? Dos líneas aquí largas. Pues estas islitas que aparecieron últimamente, ciertos ministerios que desaparecen, pues nada, una representación gráfica básica, pero tratada de llevar, digamos, a una representación más escultórica y no tan ciber, ¿no? O esta obra de Félix González Torres, conocen esa pieza, ¿verdad? Esta pieza de los años 90 de Félix González Torres, un artista que pues tanto él como su compañero, su marido, están enfermos de SIDA en los años 90, en un momento clave, ¿verdad? Entonces, él lo que representa es en caramelo el peso ideal que tenía en un momento determinado su pareja y la forma en la que fue perdiendo peso. La obra, la gente pasaba por ahí y se podía llevar los caramelitos. En los años 90 eso era algo extraordinario, no del tema del SIDA, que fue bastante neurálgico y doloroso, sino este tipo de obras que se deshacían mientras iban aconteciendo. Eso es una obra paradigmática, no tanto de la visualización de datos, que yo lo estoy poniendo, que normalmente no se analiza esto como visualización de datos, pero sí hay una cantidad y hay una, digamos, una manera muy particular, sino incluso de arte relacional. Hay quienes la consideran como uno de los... O esta era una pieza que yo mostré en Costa Rica en el año 2006, cuando vine a Estrecho Dudoso, que era un censo de llamadas telefónicas que yo realicé
para que las personas me dijeran si estaban en la lucha o no en La Habana, que es un término bastante conflictivo, del cual tiene como que diferentes formas de entenderlo, y evidentemente había una muestra, ¿verdad? Había una muestra en todas esas entrevistas y que yo terminaba poniendo los porcentajes. Finalmente ese era el título real de la obra, los porcentajes de los que estaban en la lucha, los que no estaban, los que se abstenían y otros. Pero una obra sonora donde la visualización de datos funcionaba solo como, digamos, una manera de enfriar la calidez y riqueza de todas estas informaciones. Hay más piezas de las visualizaciones de datos, como esto es un análisis del Quijote. Digo análisis porque muchas veces estas piezas apuntan a ese lado, la mayoría de las veces, digamos, enfrían con todo el sesgo matemático que tienen detrás. Esto es un análisis de las diferentes ideas que hay dentro del Quijote y de los vínculos que hay entre esos elementos, ¿verdad? Esta es una obra que se llama Anémona. Esta es otra de las grandes obras que él la compara con una escultura cinética de información, ¿ya? Entonces, es cómo se va armando un sitio web en función de los usuarios que van entrando y que van saliendo. Se llama Anémona porque es la forma que tiene esa visualización de datos. Otras obras, esta no me interesa tanto. Esta es una obra de George Legrady en la cual pues, se sitúa un escáner en el lugar. Estamos hablando del 2001. Un escáner, algo digamos usual en una oficina ya desde el año 2001, y es lo que lo utiliza para registrar algo que son los objetos que llevan las personas cuando llegan al museo en los bolsillos. Entonces por eso lo de bolsillos llenos de memorias, y en la cual pues la gente saca lo que tiene en el bolsillo, lo escanea, y hay un programa en función de ubicar a esos objetos, un análisis de objetos en función de unos determinados parámetros que fijan, a lo mejor bastante arbitrarios, pero fueron los que a él les interesó. Pues se van agrupando los objetos y las imágenes escaneadas se van ordenando, y entonces aparecen como una especie de nebulosas de tipos de objetos y se van visualizando, digamos, en tiempo real en el propio museo. Desde el año 99, pues esta artista lo que hace se llama Uno en Uno, porque dice que parte de esta historia de Borges sobre el que intenta hacer un mapa del tamaño, es decir, alguien que trata de mapear, hacer un mapa en escala 1 en 1 del propio territorio, ¿no? Entonces alguien hace esto y dice, bueno, ¿y cómo sería pues, el territorio de Internet? ¿Cómo podemos mapear todo Internet? Pues parecía algo imposible, pero no. Es decir, existen los IP de los sitios que están formados por 7 dígitos, ¿verdad? 10 a la 7, ¿verdad? 10 millones de sitios web posibles. Lo que se hace es buscar con un buscador que no es los motores de búsqueda normales, sino que lo que hace es salir a buscar un sitio independientemente a lo que se dedique por su dirección IP. Entonces lo encuentra y mira el estado. Mira si el sitio es consultable, si el sitio no es consultable, si el sitio está en funcionamiento, y le otorga pues un código, una leyenda, y entonces hace esta gran abstracción. Se supone que este es el mapa de todo Internet, y evidentemente eso es una superficie vendible, porque también todo esto, la pregunta de muchos de estos arte de visualización de datos es cómo se convierte, digamos, en un producto coleccionable, no vamos a decir vendible, para que no sea solo por el lado del mercado, sino coleccionable. Y se ha encontrado hoy en día, digamos, hay una solución, se está hablando de un llamado arte post-internet, que es como la forma en la cual se aterrizan, no solo a nivel de instalación, sino a nivel de objeto también, pues todas estas prácticas que se dan en la red. En el año 1998, ya estoy terminando, en el año 1998 Nancy Patterson hace esta pieza en la cual se va a visibilizar la subida y bajada de los precios de un vestido que ella mete en el mercado. El vestido va a subir y bajar el precio en función de la oferta y la demanda que hay. Entonces lo visibilizas exactamente en compra y venta por internet, como sube y baja el precio del vestido. ¿Está bien?
son algunas. Esta pieza es de Josh On, en el cual se hace una visualización pormenorizada de diferentes. Esta está en una, se llama Day Rule, Josh On. Entran, es un sitio web en el cual usted lo que tiene es estos mapas de los principales ejecutivos de las principales empresas que hay en el mundo. Entonces usted se da cuenta de que están utilizando a la misma persona, pues Microsoft y Apple. Dice, ¿cómo es posible si están fajados? ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Es que hay bronca entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. ¿Cómo es posible si están compartiendo, digamos, el mismo board, no? Entonces es muy interesante. A mí me recordó a un señor que hacía esto a mano, que es Mark Lombardi, que por cierto fue abducido, no se sabe dónde se metió. Mark Lombardi, después del año 2000, se desapareció porque se dedicaba justamente a raspar sobre las estructuras políticas que había de las empresas, los gobiernos, carreras armamentistas, etcétera, etcétera. Entonces, hacía estos dibujitos simplísimos con lápiz, ¿verdad? Como estas especies de organigramas o de mallas o de mapas completos, donde estaba expresando, digamos, una familia real vinculada a, pues, terrorismo, a extorsiones, a corrupciones, etcétera. Pero es que viene desde el dibujo. Por eso yo les digo que quienes utilizan los sistemas de representación, como es la gente del campo del diseño, pensarse, digamos, estas nuevas formas de mapear pudiera resultar sumamente interesante, entendiéndolo desde ese punto de vista. La generación de imágenes. Evolución de las formas de mapeo. Con esto termino. La generación de imágenes fotográficas, práctica relacionada con el mapeo, al trasladar a un plano los ámbitos tridimensionales dispuestos frente a un dispositivo, se ha modificado en el transcurso del tiempo. Esta, como caso particular de mapeo decimonónico, ha pasado primero a una condición medial y luego a una posmedial, de un primer obturador a un segundo obturador, de la cámara fotográfica en evolución al ordenador también en evolución. Pero la ubicuidad e integración de los ordenadores hacen que la fotografía vaya un poco más allá de esa condición posmedial, apareciendo un tercer obturador ubicado justo en el ámbito de las redes. José Luis Brea considera 3 eras de la imagen, una matérica, otra fílmica y otra electrónica, con características muy particulares que las distinguen. La fotografía carece de ese pasado matérico y se inscribió desde su aparición en una imagen film. Luego continuó su desarrollo pasando a su condición electrónica, analizada por Brea como postfotografía. Como insistíamos anteriormente, la fotografía ha rebasado ese instante, situándose electrónicamente ubicua y pervasiva. En mi artículo Fotografía ahora, el tercer obturador y las emergencias postmediales, defendía cómo los agentes geolocatividad, relacionalidad, comunidad, territorialidad, amateurización, portabilidad y documentabilidad son elementos que obturan por una tercera vez. ¿Sí? Esos son los que hacen que el tercer obturador exista. Lo que sucede con las formas de mapeo es similar, no solo porque la fotografía puede considerarse un modo de mapeo, sino porque el mapa sí posee, el mapa, a diferencia de la fotografía estrictamente hablando, el mapa sí posee un momento de mapa materia, atraviesa un momento de mapa film, quizás en la horma de mapa impreso, posteriormente a la aparición de la imprenta y al estar ligado a toda una madeja técnica de agrimensura, topografía, geodesia, cartografía, etc. Sus aspectos tecnológicos han sido mucho más variables que la máquina fotográfica, por lo que haya podido generar más modificaciones morfológicas y fisiológicas que la propia fotografía cuando aparecieron los ordenadores. Cuando estos se interconectaron inalámbrica y alámbricamente y a su vez se hicieron red, no solo planimétrica sobre la superficie de la Tierra, sino cuando de una distribución poligonal y estrellada en las redes se pasó a configuraciones celulares volumétricas con vértices en los múltiples satélites ubicados por encima de nuestras cabezas en campos y ciudades y en los dispositivos móviles inteligentes que viajan en nuestros bolsillos o en las guanteras de nuestros coches. Entonces,
Eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Quiero mostrarles un ejemplo de lo que yo considero buen videomapping. No voy a poner mis obras como de este tipo. Voy a ponerle una cosa muy escueta que hizo Juan Zamora y voy a después a ponerle algo que yo considero que también está cruzándose con la idea de mapeo hoy. No se está viendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es muy curioso, digamos, como estrategia, cuáles son los recursos expresivos de lo que se vale este señor, ¿no? A diferencia de los videomapping tradicionales, aquí se hace un énfasis en la sombra, pues el uso de recursos son mínimos, se enfatiza en el carácter de la proyección como tal, el trapecio ese que se deforma producto, y ahí es donde la coloca, ¿no? Ahí coloca esa pieza justamente ahí, ¿no? Es decir, esa paloma que canta muerta, ¿no? Y bueno, eso mantiene como que esa temporalidad, esos grandes momentos de silencio, ¿verdad? Aquello que hablamos del horror al vacío que se da en los videomapping tradicionales, pues aquí, digamos, están totalmente evadidos. Y ya por otro lado, vamos a ver qué pasa cuando hay tanta información. Es decir, ya incluso no se habla se habla de minería de datos, ¿verdad? Si este señor Lev Manovich, a quien invito a todos porque trabaja, él primero hizo una aproximación al arte, después lo metió en el campo de la cultura mucho más grande y está haciendo grande. Tiene una página, Lev Manovich, y tiene como que muchísimos textos justamente sobre las visualizaciones de datos. Y tiene uno de los trabajos más recientes, se llama Selficity, y hace análisis de imagen a partir de imagen, de selfies, a partir de una prospección minuciosa. Y se posiciona realmente respecto a la minería de datos. Minería de datos es como se conoce, digamos, ahora las posibilidades de prospección profunda gracias a métodos numéricos sumamente poderosos con toda esa información que nosotros en nuestra escala humana no es imposible de manipular, ¿no? Y él habla incluso en uno de los escritos de Selficity, habla justamente de que como esta minería de datos de todas maneras tiene que terminar en un análisis de una persona, es decir, no se puede dejar que una máquina te esté diciendo pues las cosas que a veces el GPS te dice, ¿no? Dobla ahí a la derecha y tú miras y hay un muro más grande que por ahí no hay quien vuela, ¿no? A lo menos que sea la de Batman o la de Fantomas para salir volando, ¿no? Entonces, con esta prospección de datos, ¿qué hacer? Con toda esta información, ¿qué hacer? La fotografía, Alan Sekula tiene un texto increíble sobre la fotografía y el cuerpo, la imagen fotográfica en relación al cuerpo, ¿verdad? Y él tiene un análisis de la fotografía. Entonces, llama la atención sobre cómo se construye, pues la fotografía sirvió en un momento determinado, por desgracia, para ubicar, pues, a la persona promedio, ¿verdad? Cuando la estadística es capaz de pensar que existe un individuo promedio, existe un individuo de judío promedio, existe de delincuente promedio, y eso es un problema, ¿verdad? Porque eso genera estereotipos a la hora de ubicar personas, ¿verdad? Entonces se criticó muchísimo la fotografía cuando se utilizaba un método que se llama Robert Galton, es el que hace este método de fotografía compuesta, y lo que se hace es superponer, pues yo quiero saber la cara del que me estuvo mirando aquí, y se hace una composición fotográfica de superposición del filme, de la película fotográfica, y se componen todas esas imágenes y ya da. Ahora te metes en internet y encuentras fotografía compuesta
¿De quién? ¿Quieres ver la cara que tiene tu mamá y tu papá juntos? El vecino de enfrente, tu jefe, todos los jefes que he tenido, la cara del jefe. Pues todos los jefes que has tenido, a ver la cara que tiene, ¿no? Entonces, se hizo una crítica muy grande porque evidentemente es un problema poder catalogar al individuo de esa manera, ¿no? Se predispone en una relación. La cara del latino muchas veces pues ya tiene cara de bandido, ¿no? Sin haber hecho nada. Y lo sabemos cuando atravesamos por ahí, pues, ¿qué? Aeropuertos, ¿no? Entonces ahí nos paran y dicen, bueno, ¿y por qué? Si no he hecho nada, ¿no? El color del pasaporte es una cosa y la otra es, pues, la pinta que traes. Entonces hay un precondicionamiento a eso. Entonces, en este caso, un poco que venciendo eso, apareció esta, no, dura 6 minutos, no la voy a poner completa. No sé si posiblemente lo tengan ubicado, es esta niña que caza pederastas en las redes, ¿ya? Se llama Sweetie. ¿Qué hacer con todo ese dato mapeado? ¿Para qué lo uso? ¿Verdad? My name is Sweetie. I'm 10 years old. I live in the Philippines. Every day, I have to sit in front of the webcam and talk to men, just like tens of thousands of other kids. The men ask me to take off my clothes. They undress. They play with themselves. They want me to play with myself. As soon as I go online, they come to me. 10, 100, every hour. So many. But what they don't know, I'm not real. I'm a computer model, made piece by piece. No solo hecha pieza a pieza con un modelado, sino a partir de dónde viene el dato. El dato es, pues, programas que lo que están haciendo es obteniendo toda esa información, todo ese dato, digamos, mapeando el comportamiento previo de la población. Lamentablemente existe una población, estadísticamente hablando, de pederastas. Entonces, ¿cuál es el gusto promedio de esos personajes? Entonces aparece esta niña que en sí mismo ya ensambla todo eso. Es decir, vuelves entonces a convertir en una representación tanta información dispersa. Como mismo podía pasar la primera vez que se hizo y se cartografió pues un territorio, ¿no? La primera vez que apareció un mapa tenía que haber parecido algo como esto, ¿no? Es decir, tanta información, tanto saber, tantos sentidos mandando información sobre nuestra experiencia, y entonces se limita a un tipo de experiencia, a una experiencia geométrica inicialmente, y se convierte esto en una representación solo de esa experiencia geométrica. Hoy por hoy, repetimos, ha habido un aumento de las capacidades de poder recibir información sobre ese tipo de experiencias, y entonces por ahí pasó el siglo XX, por ahí está pasando el siglo XXI, encontrando nuevas formas de mapeo. Y en este caso yo le he puesto el apellido de arte contemporáneo porque es de donde vengo y donde pienso estar un rato todavía. ¿Está bien? Entonces ahí está lo que les tenía preparado. Creo que me he extendido un poquillo. Gracias. Bueno, Luis, muchas gracias por tu conferencia. Quisiera abrir el auditorio para saber si tienen preguntas o consultas que quieran hacerle a Luis y esta extensa conferencia que nos ha llevado desde un mapa hasta la última consecuencia del lenguaje binario. No sé si tienen alguna consulta o quieren… Tengo una petición, si tiene algo de su propia obra. Luis, que dijiste que no querías presentar nada de tu obra, pero realmente nos interesaría mucho si tenés algún ejemplo. Bueno, tengo en mi página, ahora aquí no tengo la conexión. Voy a montar 2 piezas en el Museo de Arte y Diseño. Está en mi web como 6 proyectos de los que he trabajado. Entonces, pues aquí lo que tengo son algunas fotos. Las fotos y los videos, ese es el gran problema que tiene, que es que realmente
como están pensadas para la escala humana, traducir la foto y traducir la video está bien, porque son fotogénicas, pero son mentiras. Una foto, mucho menos en la penumbra de elementos iluminados, te da realmente la sensación espacial. Entonces, es interesante que esto parte de la idea de mapeo y que la propia obra no es traducible, la experiencia espacial en forma de una fotografía. Incluso cuando le pongo el video pues te habla de los tiempos en los que acontece la pieza, pero no ves la relación de las luces, los objetos, las sombras, los halos que hay. Están en mi página, cuando me buscas sale mi página y ahí hay una cosa que se llaman guiones instalados. Hay varios ahí. Repito, las imágenes son bonitas, gustan, pero no hacen honor, digamos, al tipo de experiencia del sujeto moviéndose allá adentro. Sí. El jueves 14 inauguramos y va a estar, son 2 piezas, una bastante sencilla, otra un poquito más compleja, en la sala 4. Si van a San José, pues ahí va a estar. De todas formas, se va a documentar, pero ya les digo, la documentación es una cosa y la obra es otra. En todo caso, si quisieran revisar la página de Luis, en el anuncio que se hizo de la actividad, abajo están las 2 ligas de los videos que documentan algunas de las piezas que Luis ha realizado. ¿Hay alguien más que quisiera hacer alguna consulta en particular? Bueno. En todo caso, entonces, Luis, agradecerte tu presencia por acá y el rato que compartiste con nosotros. Para cerrar, de parte de la sede de Occidente y de la sección de artes plásticas, pues un pequeño obsequio para que lleves de regreso. Gracias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos.